Del día martes 6 de octubre del año 2020. Y evidentemente que no son buenas las cifras, muy por el contrario, son muy malas. Sigue creciendo el número de contagiados por el COVID-19 aquí en nuestra región de Magallanes. La verdad es que resulta infrenable, increíble. 324 nuevos contagios se registraron durante las últimas 24 horas, lo que hace un total ya de cerca de 10.000 infectados de que se iniciara el coronavirus en nuestra región. Para muchos, antes del mes de febrero fue detectado, algunos creen tardíamente. 9.746 contagiados hasta este momento aquí en nuestra región de Magallanes. Y a raíz de esto, la concejala de la ilustre municipalidad de Punta Arenas, Verónica Aguilar, le escribió al presidente de la República solicitando un delegado presidencial. Vamos a ver si hay una escucha a este llamado, a este clamor que nace desde el municipio de Punta Arenas, pero claro está, ayer solo estuvo el subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga, que ya durante esta pandemia ha viajado en 3 oportunidades a nuestra región de Magallanes. Lo cierto es de que cunde el pánico, en estos momentos la tremenda incertidumbre frente a este drama sanitario que está viviendo el país y la región. Claro está de que este virus ha rebrotado fuertemente también en el viejo continente, en los Estados Unidos, en Nueva York, donde el gobernador ha decretado cuarentena. Ayer veíamos como Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, abandonaba el hospital militar donde estuvo internado algunos días y se le dio una verdadera coctelera, se movió para entregarle una cantidad de medicamentos que dicen le habría hecho bien al presidente, también le hizo que pudo abandonar definitivamente el hospital. Pero vamos a ver cómo va su proceso de recuperación, porque su médico personal manifestaba cuando el presidente de la República, Trump, abandonaba el hospital, de que había que tener cautela respecto a la recuperación del primer mandatario de los Estados Unidos. Esto está ocurriendo en el mundo y la verdad es que el coronavirus nos ha dado vuelta el mundo. Habíamos invitado nosotros a la doctora Lilia Marales para que compartiera aquí, siempre con afecto, su mirada respecto a lo que acontece en la región. Y para hablar algo también de la política contingente, algo de lo que va a suceder, algo de lo que está sucediendo. El día 5 recordábamos los 32 años del plebiscito. Se viene el plebiscito que está a la vuelta de la esquina, el próximo 25. Vean ustedes, estamos a poquitos días, a 6-7 días de recordar el año del estallido social y pasa prácticamente inadvertido lo que es el día 21, que tendría que ser, es sin ninguna duda, pero tendría que hacer a lo mejor una fiesta ciudadana, la conmemoración del paso por el estrecho de Magallanes del gran navegante portugués, cuyo estrecho lleva su nombre. Nosotros estamos acompañándonos con los tres. Y ya tenemos a la doctora Marales, la tenemos en este instante para saludarla siempre con afecto. Bienvenida, Lili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Vladimiro? ¿Cómo estás tú? Un gusto saludarte, un gusto estar en este medio y poder conversar un poquito de la vida. Se me apagó la luz, voy a tener que... Espérate. ¡Au!
Estamos con la doctora Lili Amarales en este instante, en Siempre con Afecto, aquí en Polar Comunicaciones en esta oportunidad. Decíamos que íbamos a hablar un poco, claro está, de lo que está ocurriendo con la pandemia en la región de Magallanes, porque esa se ha hecho prácticamente imparable y donde la ciencia médica ha puesto todos sus esfuerzos, también la investigación. ¿Te hemos recuperado, Lili? Vamos a ver si te recuperamos. La doctora Lili Amarales. ¿Me estás viendo? ¿Sí? Ahora sí te veo bien. Perfecto. Te veo bien. Ok. Bueno, te saludo a ti, Vladimiro. Es un gusto nuevamente poder conversar contigo y, por supuesto, con todos los magallánicos a través de este medio. Lili, yo estaba iniciando el programa y hablando del número de contagios del día de hoy en este COVID-19, 324 durante las últimas 24 horas. Se ha sumado una mujer de la tercera, cuarta edad, más de 80 años, y el número también de fallecidos se eleva en la región. Te hago la consulta como doctora en esta oportunidad, médico. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que está aconteciendo? Porque la ciencia da la impresión de que pese a que está de cabeza en los laboratorios, todavía primero no se da con la vacuna y no se conoce realmente la raíz de este COVID y cómo se puede detener por los rebrotes que están aconteciendo en Europa y en los Estados Unidos. Sí, mira, bueno, esto es un tema que da para mucho y realmente, Vladimiro, yo tengo una mirada muy crítica de cómo se ha estado dando. Tú me hiciste varias preguntas. Bueno, primero, claramente este es un cuadro nuevo, que nunca, décadas que no existía una pandemia que haya producido tanto daño a nivel poblacional, a nivel mundial. Esto realmente es inédito. Y como dices tú, mientras no existe la vacuna, hay varios estudios que están en fase 3 y que nosotros esperamos que puedan estar en los próximos meses, ojalá, porque es la única manera de poder realmente cortar esta cadena de contagio mientras existan personas susceptibles, y hoy día decía la OMS que el 10% de la población está infectada, por lo tanto hay una población de 90% susceptible, y mientras no haya vacuna, esa población susceptible se puede contagiar. ¿Y a dónde apunta tu crítica, Lili? Porque dices, soy bien crítica. Bueno, ¿cómo se han hecho las cosas? Sí, mira, mi crítica es, yo diría, bastante amplia. A ver, primero hay que pensar que este es un problema de salud, pero es un problema sanitario, y dentro de los problemas sanitarios y de salud pública, no solo está el problema de un virus y un contagio y un huésped, sino que la salud en todas las políticas y los determinantes sociales en la salud. Este es un problema de salud pública, por lo tanto, tú tienes que enfrentarlo de tal manera para poder abordar a la población como un todo. ¿Y dónde va mi crítica? Primero, que en el inicio de la pandemia, la mirada que hubo fue una mirada absolutamente hospitalocéntrica, es decir, estuvo abocada solamente a poder tener una oferta para el 15% de la población infectada que podía llegar a un hospital, que podía ser un cuadro grave, y que un porcentaje de eso, de un 5% alrededor, iba a ser un cuadro severo y por lo tanto iba a tener necesidad de un respirador mecánico. Entonces todo fue apuntado hacia allá, y en eso, digamos, yo creo que sí se hizo bien, de poder tener una oferta de camas críticas en todo el país. Pero lo que no se hizo bien, que dentro de esta mirada de salud pública, es ver cómo nosotros actuábamos con el 80 y tantos % de la población que tenía posibilidad de infectarse y hacer un cuadro leve o un cuadro asintomático. Y no se tomaron las medidas en el sentido de cómo hacer primero un trabajo de diagnóstico, trazabilidad, seguimiento y posteriormente aislamiento de la población que estaba infectada. Eso no se hizo y todavía no se está haciendo bien. Segundo, no se tomaron en cuenta los determinantes sociales, es decir, que claramente la población
más vulnerable, más pobre, con niveles socioeconómicos más bajos, era la población que tenía más factores de riesgo como enfermedades crónicas, obesidad, hipertensión y sobre todo tabaquismo, que claramente está asociado al COVID. Y por lo tanto, y ahí va mi segunda crítica, que es impresentable que un ministro de Salud en su segundo periodo diga a los 2 meses o 3 meses de haber partido la pandemia de que él no sabía que había tanta pobreza en nuestro país. Esos son los determinantes sociales de la salud, que es casi el ABC de la salud pública. Y por lo tanto, decir a los 3 meses que no sabía qué iba a pasar cuando el virus llegara a las poblaciones más pobres, sobre todo en la ciudad de Santiago, estoy hablando de La Pintana, La Granja u otras, y se iba a expandir de esa manera y por lo tanto íbamos a tener una masa tremenda de contagiados que era imposible de manejar y se perdía absolutamente la trazabilidad y el aislamiento. Pero perdón, Lili, pero tengo una consulta. Es cierto, te he escuchado con mucha atención y así ha ocurrido. Hemos llegado tarde, y hemos llegado tarde en lo sanitario y hemos llegado tarde también en lo que significa mantener a las familias, porque estamos pidiendo cuarentena y la familia se ve la obligación de salir a la calle en busca del sustento para parar la olla. Hemos visto la cantidad de ollas comunes que han proliferado por distintos sectores y yo creo que ahí se marca una diferencia con los países desarrollados. Pero en materia de salud pública, no se ha hecho mejor en los que creíamos nosotros que eran verdaderas potencias, porque hemos visto el rebrote en España ahora, en Nueva York, específicamente en los Estados Unidos en general, pero Nueva York en lo particular, en París, se ha vuelto a cerrar Inglaterra, Londres. Vale decir, esto está ocurriendo en el mundo entero. El coronavirus pone en jaque a la ciencia y a la medicina más allá de nuestras fronteras, por lejos. Sí, no, si no me cabe ninguna duda. Pero volviendo al tema y un poquito comparándonos con los países desarrollados, es que la otra crítica es que al no tener esta mirada de determinante social, que esto es un problema de salud pública, no se abordó también desde un comienzo con respecto a cómo nosotros hacíamos protección financiera y económica a las familias. Y entonces cuando yo te digo que llega el virus a las poblaciones más pobres, esas poblaciones necesitaban salir a trabajar. No podían mantenerse haciendo teletrabajo porque además hacían trabajos presenciales. A veces eran un solo proveedor familiar y por lo tanto no es que las personas no quisieran o fueran desobedientes al responder frente a los requerimientos que hacían las autoridades sanitarias, sino que simplemente tenían que salir a trabajar y además, por supuesto, se transportan en transporte público, viven en casas con mayor hacinamiento, vive una familia en una casa de 30, 40 metros cuadrados y viven 15 personas. Y bueno, vamos sumando todo lo que son los determinantes socioeconómicos de nuestro país. Entonces, ahí está la diferencia, es decir, la segunda diferencia con los países desarrollados, que nosotros no tuvimos las coberturas económicas en un comienzo para que esa población no saliera a trabajar, para que tuviera la tranquilidad de poder quedarse en su casa. Tuvieron que sacar el 10% de sus ahorros previsionales para poder paliar el déficit económico. Y bueno, y ahí están las consecuencias de lo que está pasando. Y la tercera crítica, esta era la segunda, la tercera es que no incluyeron a la atención primaria, donde se atiende el 80% de la población más vulnerable, donde además cada centro de salud conoce a su población usuaria, sabe cuáles son sus problemas crónicos, trabaja con la comunidad a través de las organizaciones sociales o no gubernamentales de la misma sociedad, los juntas de vecinos, etcétera, y los dejaron fuera de la pandemia, sin el rol que deberían tener en sobre todo el diagnóstico, la trazabilidad y el aislamiento de la población. Ahora estamos dialogando siempre con afecto con la doctora Lili Amarales, ex subsecretaria de Salud, digamos, ¿no? Vale decir, conoce el terreno que hoy está pisando la salud pública en Chile. El tema es que eso ha ocurrido, eso ya ocurrió.
cómo afrontamos lo que viene de aquí para adelante, que en esta región es tremendamente duro y nadie puede anticipar que no puede haber un nuevo rebrote aún más que golpee en mayor profundidad a la zona central norte de Chile. Nadie está libre de pecado en este instante. ¿Qué hacemos de aquí para adelante? ¿Qué se debería hacer, Lili? A ver, Vladimiro, yo creo que la segunda ola que vino en Punta Arenas va a pasar en el resto del país, como tú mismo nombrabas que estaba pasando en Inglaterra, en España o en otros países. Tenemos que prepararnos y yo creo que hay que un poco tener lecciones aprendidas con respecto a eso, y parte de lo que yo te estaba nombrando como críticas deberían, digamos, convertirse en críticas constructivas para poder abordar de una manera diferente esta segunda etapa que viene, que es la segunda ola. Y medidas que recién se están tomando aquí en Magallanes, pero también muy tardíamente, Vladimiro. Y eso lo sabemos. Sabemos que la trazabilidad en un comienzo se hizo solo en los casos índices y a las personas sintomáticas. En los centros de salud no se tomaba exámenes a las personas asintomáticas, sabiendo que alrededor, lo que te decía anteriormente, alrededor del 30% es absolutamente asintomática y el 55% tiene síntomas leves y por lo tanto no sabe a veces que está con el COVID y sigue contagiando. Eso es importantísimo. Segundo, el aislamiento de las personas, pero con un sustento económico suficiente para que no tengan la necesidad de salir a trabajar. Son lecciones aprendidas. Y tercero, incorporar la atención primaria para que realmente la atención primaria pueda hacer la labor que les corresponde. Pero es más, por ejemplo, aquí en Magallanes, nosotros sabemos perfectamente con la georreferenciación dónde están los lugares de mayor contagio. Como tú, y a lo mejor sí se podría hacer, y lo que hizo en el comienzo y Corea y también lo hizo China, de hacer exámenes de PCR en forma más masiva en los lugares que por georreferenciación sabemos que está circulando el virus, y hacer aislamiento más segmentado de esa población y no en forma general como lo que estamos viviendo ahora, en que está realizándose, por ejemplo, aquí en todo Magallanes. Entonces, yo creo que hay muchas medidas de salud pública que sí se pueden hacer y que no se están tomando en cuenta o no se están haciendo. Un ejemplo, y nos ha llamado poderosamente la atención, en esta parte del mundo, Uruguay ha tenido una muy baja cantidad de contagios, Uruguay, y contagio cero en este instante. Ayer lo decía la primera ministra de Nueva Zelanda, terminaron con el coronavirus en Nueva Zelanda. Yo no sé si será esto definitivo, pero hoy también vemos cómo la ciencia está puesta en jaque, no solamente para sacar a la brevedad posible una vacuna, sino, por ejemplo, el virus que está hoy en nuestra región de Magallanes es el mismo que contagió al resto de los seres humanos. Bueno, eso se está estudiando. Tú sabes que en este momento hay un ofrecimiento por parte de la OPS para que el laboratorio el laboratorio CADIMA UMAG, que es un laboratorio del convenio de la Universidad de Magallanes con el Servicio de Salud, pueda, y donde se está haciendo la PCR y donde está haciéndose además los tratamientos con plasma hiperinmune, bueno, ya está haciendo el estudio de genoma, pero puede hacer un estudio en colaboración con la OPS y con otros laboratorios para ver exactamente cuál es el genoma de este segundo virus que se cree que es una segunda cepa. Ahora, no sabemos si es una segunda cepa en relación a la cepa nacional o una segunda cepa en relación a lo que había en Magallanes. Hoy día escuchaba, pero no tengo ninguna evidencia, que probablemente una cepa santiaguina y la primera fue europea. No sabemos. Eso lo va a hacer el estudio de genoma y eso es lo que está haciendo CADI UMAG en este momento, que me parece fantástico que podamos tener la capacidad resolutiva de hacer estudios aquí en Magallanes. Lili Amaral nos está acompañando, es de profesión médico,
pero evidentemente es una mujer de la política. Hoy, haciendo un programa de conversación sobre temas de política y cómo cambia el naipe político, te puedo trasladar, ¿verdad?, ¿no?, de la medicina a la política, no pueden estar separadas la una de la otra. En toda actividad de la vida y política, como no la en consecuencia en la salud, y tú bien lo sabes. Pero hoy se decía, a raíz de lo que está ocurriendo aquí en esta región en materia política, no puede ser reelecto por aplicarse la ley de inhabilidad. El senador Carlos Bianchi anunció de que no participará en una reelección la actual senadora Carolina Goich. Vale decir que el cuadro político se abre, y hoy se dijo de que una candidata de la centroizquierda en Magallanes podría ser Lidia Marales. ¿Lidia Marales?, pregunté yo. Sí, Lidia Marales, que fue candidata a diputada, a punto de ser diputada en una primera oportunidad. ¿Existe la posibilidad, la factibilidad de volver al campo de la política y participar de una contienda electoral en momentos tan difíciles, tan complicados para la política chilena, no? Mira, Vladimir, no. Yo definitivamente no, Lili. Definitivamente no. Yo no sé de dónde salió eso. Bueno, siempre va a existir y existen rumores, tú sabes, pero no está en absoluto dentro de mi futuro profesional y político el ser candidata. Y eso te lo aseguro de todo corazón, y así es. Yo he vuelto a Magallanes y lo conversamos ya en una oportunidad en tu radio, y quiero decirte que siento mucho que no esté al aire. Ya vendrá. Ya volveremos. Ya volveremos, eso creo yo. Y en realidad mi vuelta a Magallanes con Eric, mi marido, fue por razones profesionales de parte de él. Él quería volver a trabajar en su hospital. Y por razones profesionales mías, bueno, por ahí, porque yo tengo un emprendimiento, y un emprendimiento que está a nivel principalmente nacional, que tiene que ver con programas de tabaquismo y con capacitación en salud pública, pero sobre todo por una razón familiar. Queríamos volver a nuestra región. Nosotros nos fuimos por un ofrecimiento que no se podía descartar, digamos, decir que no, como era de ser subsecretaria, pero nunca estuvo dentro de nuestro proyecto de vida el irnos de Punta Arenas. Y bueno, pasados unos años decidimos volver a nuestra tierra, que es la que nos hace vibrar, nos hace sentir, pero sobre todo además por una razón familiar, que están mis hijas y mis nietos aquí en Punta Arenas. Ahora, independiente de eso, yo me acabo de incorporar a trabajar en la Universidad de Magallanes como coordinadora del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina, lo que me tiene muy contenta, y mi ámbito de trabajo tiene que ver con la política, pero con las políticas públicas y con todo el aporte que yo pueda dar en ese sentido. Por lo tanto, una carrera eleccionaria no está y no va a ser mi futuro, ni inmediato ni futuro. Te hago una última consulta en el terreno político en honor a los tiempos. Hablaba yo también al comienzo, ¿no?, del plebiscito, de la entrada plebiscitaria que tenemos el próximo día 25. ¿Qué diferencia crees tú, más allá de la pandemia? Más allá de la pandemia, que es una gran diferencia. Hace 32 años no teníamos pandemia, pero ¿qué diferencia además tú notas en el ambiente, en el aspecto político, entre el plebiscito realizado en 1988 y este plebiscito del próximo 25 de octubre? Bueno, yo creo que el plebiscito de ahora es un poco para dar término, creo, a una etapa de nuestra vida real, el partir una nueva etapa con una nueva constitución, sin ninguna duda. Nosotros todavía estamos con la constitución de la dictadura, hecha en 4 paredes, sabemos por una sola persona, Jaime Guzmán, y ahora tenemos la oportunidad de poder hacerlo entre todos, sobre todo si vamos a ser
una constitución votada y realizada con todos los ciudadanos elegidos democráticamente. Creo que va a ser el término de una época, yo creo que es fundamental, porque sabemos que la constitución anterior era una constitución claramente orientada a los intereses de la dictadura, de un grupo económico, con muchas cosas que claramente nos ha llevado a la situación que estamos en salud, en educación, en medio ambiente, en género, etcétera, etcétera. Y creo que llegó el momento de que los chilenos podamos tener y elegir lo que queremos para el futuro, cerrando una etapa que fue durante 17 años muy dolorosa, que fue la dictadura, y posteriormente con muchas dificultades para poder seguir avanzando, y que claramente se ha evidenciado de la molestia y de todas las injusticias que se han llevado con las manifestaciones que se vivieron en octubre y se han vivido hasta ahora. Por lo tanto, yo estoy muy esperanzada de que este plebiscito sea de mucha convocatoria a pesar del coronavirus. Esperamos también, yo espero que tengamos un 75% por lo menos del apruebo, y que tengamos una convención constitucional para poder realmente tener a los mejores haciendo una nueva constitución, pero basado en la elección de toda la ciudadanía, de todos nosotros, y sobre todo los más jóvenes que claramente lo dijeron en las calles, quieren un nuevo Chile para poder seguir avanzando. Yo, Lili, apruebo y agradezco tu gentileza una vez más de dialogar con nosotros sobre la vida, sobre la salud, sobre la política, sobre temas de contingencia. Mi abrazo virtual a Eric, un beso a tu mamá y que sigas disfrutando de buena salud. Gracias, Vladimiro, gracias por esta oportunidad en este programa, y bueno, un saludo a todos los magallánicos, y bueno, sigamos aprobando este tipo de programas de aquí en adelante. Gracias, chao Lili, buenas tardes. Lili Amarales, la doctora ex subsecretaria de Salud, estaba con nosotros, siempre con afecto, aquí en Polar Comunicaciones. A nosotros nos acompañan los tres, si nos acompañan los tres nos seguirán acompañando, y tenemos más siempre con afecto aquí en Polar Comunicaciones.